Seguimos acá con el Shabbat y vamos a tener un Sidur, vamos a enseñar y vamos a aprender cosas. Vamos a ver quién nos puede ayudar con la cámara y vamos a seguir tocando unos tópicos muy importantes. Yo he venido en las transmisiones con un tema y voy a seguir con ese tema. Vamos a abrir la palabra en Primera de Juan, capítulo 3, verso 24. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar miko yamin venatan lanu et Torah Toratot. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Rey del universo, que nos diste la Torah de la verdad, implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú por Yeshua nuestro Mesías. Amén. Yo quiero que abran conmigo Primera de Juan, Yohanan, capítulo 3, verso 24, y estamos hablando de algo muy importante. No sé. Primera de Juan, capítulo 3, verso 24. Necesito que metas la cámara un poquito más, varón, porque veo que está como muy lejos. Necesito que la gente tenga más resolución. Dice así: el que guarda sus mandamientos permanece en Elohim y Elohim en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. Dice, por el Espíritu que nos ha dado. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Entonces, aquí hay una palabra muy fuerte y que tenemos que tenerla en cuenta. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Bueno, yo creo que con eso es suficiente. Yo creo que si yo soy una persona entendida, con eso yo soy suficiente para entender todo. Yo creo que con ese pasut o parsú, para una persona que es entendida, que está en sus 5 cabales, sabe que con esa escritura, ¿quién le está diciendo? No le está diciendo Yeshua, perdón. Si una persona sabe quién lo está diciendo, en el tiempo que lo está diciendo, ¿por qué lo está diciendo? Entonces inmediatamente reacciona y dice, bueno, aquí yo veo algo muy interesante. Entonces, les quiero decir una cosa, dentro de los mismos apóstoles habían discrepancias. Lo que pasa es que, como ustedes no estudian, obviamente algunos no estudian y creen en cualquier cosa que le dicen, pero sí hubo discrepancias entre los apóstoles. Unos pensaban de una manera, otros pensaban de otra manera. Hubo conflictos con Pablo y hubo gente que no entendió a Pablo. Aquí está hablando una persona que es muy importante, que es un seguidor directo de Yeshua. Obviamente él no escribió esta carta. Fíjese que esto los va a llevar a estudiar. Obviamente si estudian, ¿no? Pero él no escribió Juan no escribió esta carta, porque habían 3 Juan.
estaba Juan de Nazaret, que era Juan Marcos, estaba Juan Gallo el anciano y Juan el sacerdote, que era el discípulo directo, el apóstol directo de Yeshua. Pero entre los tres Juan había una relación. Y el apóstol original, después de haber estado en un exilio en Patmos, regresó a Éfeso y teniendo ya avanzada edad, él murió en Éfeso, ya anciano. Entonces él no escribía. Lo que pasa fue que vino Juan el anciano, Gallo, y le dijo, cuéntame, ¿qué fue lo que habló Yeshua? ¿Qué fue lo que dijo? Porque quiero escribir de él. Entonces le contó, y parte del Evangelio de Juan, primera, segunda, es escrito por Juan, pero no Juan el apóstol, sino Juan el anciano. Entonces, lo mismo pasa con Chaulo. Chaulo no escribe todo. Tenía un amanuense, tenía alguien que escribía, y era Lucas, que también fue muy amigo de Kefas, de Pedro. Tuvieron una discusión Pablo con Lucas, después Lucas se fue con Pedro y le ayudó a escribir también algunos escritos. Pedro no escribía, no que fuera bruto, pero no tenía esa habilidad para escribir. Es que no todo el mundo tiene habilidad para armar un pensamiento. Por ejemplo, yo soy bueno para hablar, pero malo para escribir. Y para escribir tienen que haber leyes ortográficas y no todos los apóstoles tenían la ortografía y la caligrafía para hacer una carta, redactar una carta. Entonces, por ende, tenían que tener amanuenses. Los evangelios que nosotros tenemos, y voy a ser chocante ya, porque yo tengo una guerra en esta semana enfrascada con los evangélicos, con los pastores directamente, porque son orejones y no estudian. Entonces, los evangelios que nosotros tenemos, ningún apóstol escribió. Solamente como un 40% Mateo escribió. Y todos los escritos que tenemos de ellos fueron segundas y terceras personas a los cuales ellos les contaron lo que habían visto de Yeshua y otros iban escribiendo. Entonces, ese es el motivo, la razón y la circunstancia que los evangelios no necesariamente fueron escritos genuinamente por lo que supuestamente nosotros creemos que eran los apóstoles. A partir de esa premisa, nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando leemos las cartas por muchos motivos, razones y circunstancias. Primero, porque los apóstoles no escribieron, dictaron, hablaron y otros iban copiando. Esa es una de las cosas por las cuales tenemos que tener mucho cuidado. Segundo, que el Nuevo Testamento no es palabra de Dios, para que ustedes lo sepan de una vez. Y a usted me va a decir, hereje, no es palabra de Dios. Son crónicas, son recuentos de segundos y terceros que empezaron a contar los relatos que Juan y los apóstoles vieron acerca de la persona de Yeshua y ellos comentaron. Las cartas de Pablo tampoco son palabra, perdónenme la expresión que use Dios, no es palabra de Dios, son cartas. Y cuando son cartas, Pablo dice, digo yo,
no el Señor, digo yo. Al decir digo yo, no el Señor, en algunas cosas están dando a entender que su punto de vista era humano. Entonces no podemos decir que todas las epístolas de Pablo son palabra de Dios. ¿Están aquí o no están aquí? Sí, porque hay que bajarlo ya del avión. Lo que es palabra del Eterno, Torah, es lo que él habló en el monte. Y dice, en la Parashá de Hanán, ¿acaso ustedes vieron alguna figura cuando yo hablaba? ¿Qué fue lo que ustedes vieron cuando yo estaba dando los mandamientos? Fuego. Ninguna figura humana ustedes vieron. ¿Y cuántas personas estaban? Más de 2 millones de personas estaban escuchando lo mismo. Entonces la Torah no es una carreta. Por eso la Torah no es una carreta o un cuento que se le habló a alguien y solamente uno fue protagonista. No, o solamente uno se dio cuenta. Había millones de personas que estaban escuchando lo mismo a la misma vez. Entonces ahí no hay manera de falsificar el billete. No sé cuánto me están entendiendo. Bueno, las exhortaciones que Saulo le hace a las iglesias no se puede tomar como palabra de Dios. Son exhortaciones que independientemente Pablo le hace individualmente a la iglesia. Algunas comunidades que tenían judíos y gentiles, otras solamente eran de puros gentiles y otros eran judíos como los de Roma o los corintios. Entonces, la exhortación, la carta que Pablo le dice a los apóstoles, no se puede tomar como palabra del Eterno. Son inspiraciones de la Ruach HaKodesh en un hombre. Y eso no es palabra de Dios, eso es palabra inspirada. Palabra de Dios, palabra Torah, es lo que el Eterno habló con su propia boca. No se deje comer cuento chino. Otra de las cosas que le quiero decir es que Pablo se equivocó. Pablo tuvo sus equivocaciones. Entonces no podemos agarrar a Pablo y ponerlo por encima de las palabras de Yeshua, por encima de la Torah, y agarrar una palabra de Pablo aislada y transformarla en un ícono de doctrina, porque eso sería una herejía. Todo lo que habló Pablo tiene que ser filtrado por la Torah. Si no es filtrado por la Torah, son cosas que solamente nosotros las leemos, pero no tenemos que darle la trascendencia doctrinal 100% para tener que creer en ellas. Pues obviamente, Saulo como un hombre, como un cheliat, como un apóstol, hay que escucharlo, hay que valorarlo, hay que tenerlo en cuenta, lo mismo que los discípulos, pero nosotros no podemos agarrar una crónica de Mateo, de Juan o de fulano, de sutano, y más cuando terceros y cuartos han hecho los comentarios, para agarrar y ponerlo encima de la Torá y decir que este es Nuevo Testamento, este es Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es más poderoso que el Antiguo Testamento. Totalmente falso. Bueno, los que están conmigo aplaudan, los que no, no. No hay ningún problema. Ahora, eso no quiere decir que al ponerse usted a estudiar el Nuevo Testamento dice, no, todo esto es basura, no sirve para nada. No, yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo eso, sino que hay que mirar, hay que leer con sospecha. Esa es una de las dos razones por la cual cuando leemos lo que se llama Nuevo Testamento, hay que leerlo con mucha profundidad, con mucha sabiduría y con buenas herramientas en la mano, posiblemente el griego, el hebreo, para poder
mirar hermenéuticamente y con exégesis bíblica cada texto, porque nosotros no podemos agarrar un texto aislado y sacar un pretexto. Todo tiene que ser pasado por la Torá. Y tenemos que tener en cuenta las palabras de Yeshua cuando dijo, yo no vine a quebrantar, yo vine a guardar, escudriñar las escrituras. ¿Qué nos mandó el rabino Yeshua a hacer? ¿A leer o a escudriñar? Usted que viene a hacer una sinagoga, ¿a qué viene usted a una sinagoga? Eso es lo que a mí me preocupa. ¿Qué hace una persona en una sinagoga? ¿Qué hace una persona en una sinagoga? ¿Solamente tomarse el pancito del Shabbat como un religioso? Estamos haciendo lo de los católicos, agarrando el Shabbat como una religión. Voy a ver si me tomo el pancito del Shabbat y el vino, a ver si me curo. ¿Qué dice Yeshua cuando vamos a la sinagoga? Escudriñar las escrituras, escudriñar es estudiar. El rabino está hablando y tenemos que estar tomando apuntes, mirando, haciendo la sinapsis, saber dónde es que está la luz de lo que queremos recibir. Y ellas son las que hablan de mí. O sea que si una persona no estudia la Torah, nunca va a conocer al verdadero Mashiach. Y os parece que en ellas tenéis la vida. Entonces, ¿qué hay detrás de la Torah? ¿Y por qué dicen los evangélicos que se envejeció la Torah y que ya pasó de moda? Si el mismo Yeshua dice que la Torah tiene vida. Y estos burros, perdónenme la expresión, y no quiero que nadie se me vaya a ofender porque estoy molesto, nos dicen que la Torah pasó de moda porque ya no sirve para nada y que esos mandamientos están obsoletos. Y el rabino Yeshua nos dice que tenemos que estudiar la Torah porque en ella hay dos cosas. Hay vida y ella habla. ¿Por qué habla la Torah? ¿Por qué tiene vida la Torah? Porque ahí se conecta con la Parashá Behanán. La Parashá Behanán, el Moshe está preocupado porque el pueblo está entrando a la tierra, se han comportado muy mal, no excelentemente, él se tiene que ir y nuevamente les hace el énfasis. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Mira Israel, el Señor uno solo es. No tendrás dioses ajenos. Empieza a darle los mandamientos nuevamente, a recordárselos, porque ya se los había dado. Hacer un recorderes. Y después le dice, acuérdense que cuando el Eterno habló y dio y habló, ninguna figura estaba detrás de esas palabras, solamente fuego. O sea que detrás de cada letra de la Torá, ¿quién está? ¿Qué hay detrás de cada letra de la Torá? Lo que está diciendo Yeshua. Tiene espíritu y la Torá tiene vida porque el que la dio nunca mostró la cara, porque lo que se escuchó fue mandamientos y se vio fue puro fuego. Eso no pasó con las epístolas. Detrás del Nuevo Testamento hay mucha, a ver, tú tienes la música por ahí de Archivo X. Detrás de la Torá, del Nuevo Testamento, hay mucho misterio. ¿Y por qué hay mucho misterio? Porque están dizque los apócrifos, está que el Evangelio de María Magdalena, está que el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Apocalipsis, el Evangelio de Pedro. ¿Sabe cuántos libros y cuántos manuscritos habían cuando supuestamente nos armaron los 4 evangelios? Había miles y miles y miles de manuscritos. No estoy hablando de la Torá. Déjelo.
¿Aló? Ahí está, déjelo. Ajá, eso se lo dedico a todos los evangélicos. Ahí está, ahí está. Porque si no estudian, todo se va a quedar en los archivos X. ¿Cuántos le alaban? Súbale, súbale. ¿Es Yeshua divino? ¿Es hijo Yeshua de Joseph? ¿Existía Yeshua antes de la creación? ¿Tuvo Yeshua más hermanos? ¿Yeshua se casó? Usted no sabe el merequetengue de manuscritos que habían cuando nos armaron el Nuevo Testamento. ¿Sabe cuánto duraron para recoger los manuscritos supuestamente que habían? ¿Y sabe cuántos concilios se tuvieron que llevar a cabo para poder recoger los 4 pedacitos que tenemos del Nuevo Testamento o los evangelios sinópticos? Lea. Eso no fue de la noche a la mañana, fueron casi 400 años para ponerse de acuerdo cuáles eran los originales, que estos sí, que estos no. Ahora les quiero decir una cosa. Otra cosa que yo tengo que tener mucho cuidado. ¿Estaban los apóstoles? ¿Estaban los apóstoles ahí para mirar si lo que realmente estaban escogiendo era verdad o era mentira? Número 4. Los voy a hacer descarriar esta noche. Y a lo mejor les va a dar miedo y se van otra vez para Los Pinos. Dígame una cosa. La iglesia que estaba en ese momento escogiendo los manuscritos, ¿era verdadera o ya se había corrompido? Porque estamos hablando del siglo V. ¿Quién se había montado al poder? Constantino, ya estaban los papas, y ellos fueron los que hicieron los concilios, y en el primer concilio de Nicea empezaron a definir la doctrina de la iglesia, la Trinidad, el infierno y un montón de cosas que es lo que hoy en día la iglesia católica cree. Y la iglesia evangélica, como es hija de la iglesia ramera, también heredó el ADN teológico y creen lo mismo que ella. ¿Aló? ¿Me están entendiendo? Ahora, yo no le estoy diciendo a usted que me crea, porque si usted solamente cree y no estudia, usted va a caer en la misma idiotez donde ha venido estando. Usted tiene que ir a estudiar lo que está diciendo el rabino, y mirar a ver si lo que su rabino está diciendo es verdad o es mentira. Si usted no estudia, pues entonces usted va a caer también en la misma idiotez de creerme todo lo que yo diga. Y tampoco es la idea. La idea es que usted estudie. Porque lo que nos mata a nosotros es nuestra pereza intelectual y la falta de estudio. ¿Y sabe cómo era que en los concilios definían cuando un manuscrito era original o no? ¿Quieren que le diga cómo? A ver si usted cree que eso realmente es la mejor manera de mirar si un manuscrito es auténtico o es real. Bueno, le voy a poner un ejemplo porque habían 3, pero no quiero cansarlo. Colocaban los manuscritos encima de la mesa y los que estaban ahí no eran judíos, no eran los apóstoles y la mayoría eran puros obispos que venían del paganismo, que se habían convertido, que venían de los gentiles. Porque cuando los gentiles empezaron a llegar,
y el estado de Judá tuvo un problema con Israel, perdón, con Roma, y Roma fue destruida, pues obviamente como había un problema político y un antisemitismo, a nadie le convenía identificarse con los judíos porque eso era rayarse con el imperio. Entonces más vale tener una identidad más gentil que judía, porque si no me meto en problemas con Roma. Eso también fue lo que llevó a que la iglesia fuera intimidada y se fuera asimilando con las creencias del imperio y fuera perdiendo su identidad judía. Porque si hasta el día de hoy ser judío es una ignominia, imagínense en aquellos tiempos donde había un problema directo político a muerte entre Judá y el imperio romano. Veníamos de una guerra de Masada, veníamos de la destrucción del templo y por ende las relaciones con Roma no eran las mejores y nadie que estaba en la diáspora le convenía identificarse como judío porque era prácticamente buscar una muerte innecesaria. ¿Aló? Entonces, los nazarenos, unos les tocó esconderse, los que eran auténticos, y ser minoría. Es que lo que es auténtico siempre ha sido minoría. Y los que se asimilaron, pues se prostituyeron, porque ya empezaron a reemplazar todo lo que era judío por las costumbres y el sincretismo del imperio romano. Entonces ahora estamos hablando siglo IV, siglo V, siglo VI, siglo III, ya no está ningún apóstol, ya no hay nadie que nos represente, están puros gentiles dominando la iglesia. ¿Me está entendiendo? Entonces, aparecieron los manuscritos, que el uno habló que el evangelio de San Mateo, el otro que el evangelio de María Magdalena, el otro que el evangelio de Apocalipsis, el otro, se volvieron locos. La verdad que como dijo el argentino, un quilombo. Se volvieron locos porque había muchos manuscritos y no sabían cuáles eran los originales. No es para más. Usted se hubiera vuelto loco. Bueno, usted no se hubiera vuelto loco porque usted no estudia. Entonces los hubiera dejado tirados ahí y hubiera hecho una oración de ti, Marín de Dos Pingüey, de tu Caramácara, tu Carelgüey, este es el original. Pues déjeme decirle que así fue. Agarraron los manuscritos, dice la historia, que tenían 3 métodos. Agarraron los manuscritos y los colocaron encima de la mesa y los clérigos empezaban a orar. Espíritu Santo, sopla. Que entre un fuerte viento ahora mismo. Y que los que caigan son los falsos y los que se queden en la mesa son los originales. Y así fue que nos fueron armando originales y falsos, imagínense. Que el Espíritu Santo soplara a través del viento y ellos oraban, entonces supuestamente el Espíritu Santo soplaba y los que se caían al piso eran los falsos y los que se quedaban en la mesa son los originales. Entonces vamos armando los originales de esta manera. Otra manera, que una paloma entrara, usted se está riendo, pero es la verdad. Mire la manera como, busquen la Wikipedia porque se dé cuenta. Baruch Hashem, que ahora tenemos la biblioteca británica, tenemos acceso al internet. Yo creo que cuando el Eterno dice los libros fueron abiertos, yo creo que era que venía el internet. Porque con el internet todo, como dijo mi abuela, todo se ha descubrido. ¿Aló? Entonces, otra manera en que investigaban los originales eran que esperaban que una paloma entrara, alguien tiraba una paloma, la paloma entraba, ¿no? La soltaban la palomita y la palomita se iba caminando y donde se paraba, imagínense,
Donde se paraba la palomita, ese es original. Entonces iban seleccionando los originales. Bueno, yo sé que algunos no me están prestando atención, porque a lo mejor ni les interesa lo que yo estoy hablando. Eso es harto, ¿verdad? Ustedes no saben la responsabilidad que yo tengo, la carga que yo tengo para que se encuentre la verdad. Es una responsabilidad grande. ¿Y por qué han sucedido las cosas? Porque es que a nadie le interesa, a algunas personas no les interesa saber la verdad. ¿Quién estaba ahí para defendernos? Nadie, a nadie le interesó, nadie investigó, nadie se dio cuenta, nadie hizo nada y nos armaron lo que se llama Nuevo Testamento. Entonces, estamos leyendo un testamento, un Nuevo Testamento, que uno no sabe si realmente lo que estamos leyendo tiene mentiras y tiene verdades, pero una cosa sí le sé sí sé decirle para que quede tranquilo y pueda descansar. Con lo poquito que tenemos y que nos han armado, pues el Eterno ha rescatado vidas, el Eterno ha sanado, el Eterno ha libertado, el Eterno ha hecho cosas grandes, pero nosotros no podemos conformarnos porque hay mucha interpolarización y más cuando hasta el día de hoy lo que ellos recopilaron no eran copias auténticas, eran copias de copias de copias de copias de copias de copias. En conclusión, tenemos una manera en que armaron, préstame atención por favor, tenemos una manera en que armaron los evangelios que es sospechosa, pero nosotros somos tan buena gente que creemos, ¿cierto? Número 2, lo otro es que lo que recogieron, que también tiene una dudosa procedencia y una dudosa metodología, no eran los originales, eran copias de copias de copias de copias. Hasta el día de hoy, lo puede usted investigar ahí mismo, delante, me puede escupir la cara, y apuesto con usted lo que sea, apuesto $1,000,000 de pesos ya con usted, que si lo que yo le digo no es verdad, yo le doy $1,000,000 de pesos a usted. No hay ningún texto del evangelio original, no hay ningún original. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener fidelidad y leer un evangelio a ciegas cuando lo que tenemos, otra sospecha, colócale los archivos X, es que no hay una copia original de los evangelios? ¿Me están entendiendo? Hay un pedacito de Juan que es el más viejo, pero no es original, es una copia de copias más viejas que el original. Todo desapareció. Les quiero decir otra cosa. Cuando San Jerónimo, yo no sé si les interesa esto. Vamos a ver cuántos se van a descargar esta noche. Cuando San Jerónimo estaba traduciendo la Vulgata, que fue la primera Biblia ya, no estoy hablando de la Torá, estoy hablando de la Torá que venía pegada con el Nuevo Testamento. Esa es otra. Dicen que la Torá es vieja, pero nunca la pueden despegar, pero siempre está pegada. Yo no sé por qué no la tiran si ya está vieja. Bueno, entonces, San Jerónimo, que era un hombre muy inteligente, pero también estaba manejado y manipulado tras bambalinas del Papa. Cuando el Papa le dice que traduzca los evangelios que supuestamente existen al idioma latín, porque fue la Vulgata, San Jerónimo le manda una misiva al Papa. Le dice: su santidad,
yo estoy traduciendo algo y le quiero decir una cosa. El Evangelio de Mateo, que en este momento yo estoy traduciendo, le quiero decir que hay uno que es más original que este, que no lo tenemos, pero sé que existe, que habla totalmente diferente a este. Y dice el Papa, no importa, tú haz lo que yo te mandé a hacer. ¿Aló? Tú solamente obedece, pero su santidad no. Tú solamente haz la traducción tal cual yo te estoy diciendo. Y así sucesivamente. Vamos a tener un montón de interpolarizaciones, de dudas de la manera como se ha armado el Nuevo Testamento. Cuando usted va a mirar los libros apócrifos, tenemos Evangelio de Bernabé, Evangelio de Pedro, Evangelio de María Magdalena, Evangelio de Elías. Hay miles, yo los tengo ahí. Páseme por favor los libros apócrifos, por favor, Pilar, páseme los libros apócrifos. Tengo los libros apócrifos. ¿Aló? ¿Me están escuchando? Entonces, yo no estoy diciendo que dude del Nuevo Testamento, o del Brit Hadashah. Yo lo que estoy diciendo es que usted no puede decir que eso es palabra del Eterno. Si usted dice que eso es palabra del Eterno, usted está dando a entender que es una persona que no estudia, que no tiene léxico, que no tiene educación, que no tiene perfil, que no tiene nada y que simplemente es una persona ignorante con la Biblia debajo del sobaco. Así de sencillo les digo. Entonces, ¿cómo se llama eso? Una fe ciega. Amén. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos interpolarizaciones, tenemos sospechas, tenemos dudas, no tenemos confianza cuando leemos textos que han sido manipulados. ¿Me están escuchando? Que han sido manejados a su antojo por personas que no son de confianza y que ya habían creado una religión y ya habían mitificado a Yeshua, endiosado a María, ya han creado la Trinidad, ya habían creado un montón de dogmas. No van a ser tan estúpidos de después empezar a desarmar lo que han creado con los rollos auténticos. ¿Me hago entender? Y yo le voy a decir una cosa. Tarde o temprano, lo que está escondido y que escondieron a propósito o que quemaron de algún lado, el Eterno les va a dar la sorpresa y va a sacar las cosas auténticas porque Él todo lo va a sacar a la luz. Prepárese para cuando venga eso. Entonces, cuando yo leo el Nuevo Testamento, sí, lo leo. Brit Hadashah lo leo, pero ¿cómo lo leo? Como los archivos X. Porque veo muchas, en una parte dice que eran 2 endemoniados, en otro dice que una. Bueno, ¿es uno o son 2? En una cosa dice una cosa, en otra cosa dice otra cosa, en una parte Pablo circuncida a Timoteo, en otra parte dice que la circuncisión no vale para nada, en una parte dice Pablo honra a padre y madre, en otra parte dice que ya no estamos bajo la maldición de la ley. ¿Por qué hay tanto desorden? ¿Por qué los judíos no nos caminan? ¿Por qué los judíos no nos caminan? ¿Por qué cree usted que el judaísmo no camina todas estas barbaridades que tienen el cristianismo y la iglesia protestante? Porque los judíos miran muchas cosas que no tienen claridad y no se van por este camino. Y más cuando se ha presentado un Mesías que, según la Torá, tiene que ser judío, tiene que guardar la Torá, tiene que enseñar Torá y tiene que llevar al pueblo a guardar la Torá y tiene que traer Torá.
¿Cómo un judío va a creer en un Mesías con un maquillaje totalmente latino, pagano, donde él mismo se cree Dios? ¿Aló? Y donde lo divinizan y lo exaltan como si fuera Dios. ¿Me está entendiendo? Yo creo que Yeshua es el Mashiach. Lo honro, lo respeto. Y la mejor forma de respetar al Mashiach no es necesariamente adorándolo y endiosándolo, idolatrándolo. Es obedeciendo todo lo que él enseñó, que los evangélicos por ningún lado lo hacen. Los evangélicos adoran a Jesús, pero no le prestan atención ni hacen lo que él enseñó, que es guardar la Torá. Entonces, ¿cómo se llama eso? Idolatría. Y el Mashiach no vino para ser idolatrado. El Mashiach vino para enseñarnos la Torá y llevarnos al Padre. ¿Aló? ¿Cuántos le alaban? Baruch Hashem. Entonces, ¿por qué los judíos no nos caminan? ¿Por qué no nos caminan los judíos? Porque la gente dice que estamos locos, Lucas. ¿Me hago entender? ¿Me está entendiendo? Entonces, póngase usted a estudiar. Póngase usted a estudiar. Si usted estudia, me va a hacer el camino más fácil a mí para yo enseñarle. Si usted no estudia, cada vez que yo tire una ráfaga, usted se va a escandalizar, usted se va a poner mal, le va a dar el mal de San Vito porque no estudia. Está simplemente creyendo todo lo que le dicen. Entonces, lo que se llama Nuevo Testamento, lo respeto, admiro los escritos, pero también le tengo que decir, hay cosas que le metieron aquí y hay cosas que le quitaron y lo hicieron a conveniencia. Pero lo poquito que está aquí, supuestamente que es fidedigno, usted lo va a usar, usted no lo va a votar, usted lo va a estudiar, usted lo va a usar, pero hágame el favor y léalo con el filtro de la Torah y del Taná. Si lo que usted está leyendo no tiene el filtro de los profetas, no tiene el filtro de la Torah y no tiene el filtro de Yahshua y de la Ruach HaKodesh, es porque no es otra cosa sino inventada y creada y que fue colocada y nos la metieron. ¿Me hago entender? ¿Cuántos aplauden al Eterno? Bueno, vamos a ver. ¿Por qué yo digo que hay una discrepancia entre los apóstoles? Porque Pablo dice una cosa, Yemima, Pablo dice una cosa y Juan dice una cosa. Y cuando Petro dice una cosa y Uribe dice otra cosa y allá el de la vieja esta que es Marimacha dice otra cosa, entonces yo tengo que... ¿Qué pasa cuando vienen las elecciones? Los políticos nos ponen con la cabeza así, que yo soy el mejor, que yo soy el mejor, que yo soy el mejor, que yo soy el mejor. ¿Usted qué tiene que hacer? Tener tranquilidad, pensar, y cuando va a las urnas, usted selecciona el que más le conviene. Yo no estoy diciendo aquí que yo tengo la razón. Porque si usted dice de buenas a primeras, gloria al Señor, Baruch Hashem, el rabino que yo tengo, ¿cómo sabe? Y usted no estudia, pues tengo otro ignorante más dentro de la congregación que me está siguiendo. ¿Me hago entender? Esa no es la idea. La idea es no manipularlo, no controlarlo, sino que usted vaya con un espíritu investigativo para que usted sepa en qué está creyendo. Cuando el Eterno entregó la Torá, no la entregó individualmente. Habló y la entregó ante casi 3 millones de personas que estaban al pie del monte. Por eso es que dicen por ahí que la Torá no es de interpretación privada, no fue un loco, no fue un avatar, no fue un loco que bajó y dijo un poco de disparate
porque era epiléptico y entró en éxtasis, o no había comido frijoles, o qué sé yo, comió demasiada carne, o se metió un tabaco de marihuana y dijo, Dios me mostró, Dios me reveló. Porque cuando uno está mal de la cabeza, también tiene éxtasis, ¿sí o no, Marisa? ¿Verdad que sí? Tiene uno éxtasis. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque el Eterno dijo, si alguien viene y les habla, y lo que les dice se cumple, pero los lleva a adorar a otro Dios y los aleja de la Torá, no se vayan con ese hombre, porque es que un falso profeta. ¿Me están entendiendo? ¿Por qué los judíos no se fueron con el cristianismo del tercer milenio? Porque empezaron a presentar a Yeshua como un Dios. Porque cuando Pablo fue a la sinagoga y predicó, muchos judíos no tenían problema para convertirse. Para aceptar a Yeshua. ¿Dónde fue que Pablo empezó a hablar de Yeshua? ¿En Roma o en las sinagogas? ¿Y tenía algún problema Pablo en las sinagogas para hablar de Yeshua? No. No, muchos judíos se entregaron porque el problema no era el Mesías. El problema no es el Mesías, porque el judío cree que Yeshua existió. El judío cree que Yeshua fue un rabino. El judío cree que Yeshua guardó la Torá. El problema del judío es que como la iglesia lo presentó, lo divinizó, lo mitificó, lo empezó a adorar como un Dios, entonces el judío inmediatamente no le caminó a la iglesia romana. Y cuando Lutero hizo la reforma, tampoco le caminó. Y entonces los dos, tanto Roma como Lutero, persiguieron a los judíos y mataron judíos por eso. ¿Me hago entender? Ahora, el problema si aceptan a Yeshua o no, es un problema que a lo último el Padre va a resolver y se lo dejamos a Él. Pero nuestra responsabilidad es mostrar a Yeshua no como Papá Noel. ¿Me hago entender? Tenemos la responsabilidad de mostrar a Yeshua como un profeta, como el Mesías. Lo tenemos que presentar como el ungido. Lo tenemos que presentar hasta el momento, yo creo, que hubo una intervención divina en su nacimiento, como el ungido que estaba en la preexistencia, lo creo, amén, lo creo. Pero tenemos que presentar un Mesías que guardó Torá, que nunca dejó de ser judío y que guardó mandamientos y que no vino a crear ningún cristianismo, que no vino a crear ninguna religión, sino que vino a derramar su sangre y también abrirle la puerta a las demás naciones para que vinieran a formar parte del plan que el Eterno tenía con Israel. Entonces tenemos un problema de la manera como se manejó la figura del Mesías. Y es un tema que ustedes tienen que venir a estudiar los miércoles cuando yo empiece a hablar de eso. Y es su deber venir a estudiar. Porque si uno no estudia, uno va a vivir engañado, ¿sí o no, Marisa? Entonces vamos a empezar a mirar cómo yo descubro las interpolarizaciones, los errores, las contradicciones que tenían los mismos apóstoles. No crea, dentro de los mismos apóstoles habían discusiones. ¿Aló? Dentro de los mismos apóstoles habían peleas y malos entendidos. Y eso quiere decir que no eran apóstoles. Sí eran apóstoles, pero eran humanos. Usted va a encontrar que Lucas pelea con Pablo y se le va del lado. Y le dice, Lucas, que me dejó solo, me dejó tirado, se fue, me dejó solo. Ahí, entonces uno ve que entre dos personas que eran buenas, que conocían al Mesías, tenían contrariedad y tenían problemas. Todo eso usted lo tiene que mirar. ¿Aló? Por ejemplo, Kefas, Pedro dice, el hermano Chaulo habla tan profundo que la gente se le duerme, ¿sí o no?
Dice el hermano Chablo, tiene tantas palabras difíciles de entender que muchos tuercen las palabras de Pablo. ¿Qué está dando a entender entonces Kefas? Que Pablo tenía un auditorio que no lo entendía y como no lo entendían, torcían lo que él hablaba. Y no es el resultado que estamos viendo. ¿Por qué el cristiano no ama la Torá? Porque agarra las cartas de Gálatas, las tuerce, las malinterpreta y saca doctrina y da a entender que Pablo odiaba los mandamientos y que no amaba la Torá y que quitó la Torá. Y por eso hasta el día de hoy los cristianos, cuando uno les habla, dice, ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo el yugo de la ley, ya no estamos bajo los rudimientos de la ley. Y hablan y dicen cosas que ni siquiera las han estudiado a perfección. Por ejemplo, otra de las cosas que dicen los cristianos, la circuncisión nada es. Pablo dice que la circuncisión nada es, así que yo no me circuncido. Y Pablo no dio a entender que la circuncisión nada es. Imagínese un rabino echando por la borda un pacto que el Eterno hizo con Israel eterno. ¿Usted cree que un hombre puede agarrar un mandamiento que el Eterno mandó y tumbarlo? Eso no lo puede hacer un hombre, para nada lo puede hacer. ¿Qué era lo que Pablo estaba dando a entender cuando dice para nada es la circuncisión? La circuncisión ni la incircuncisión para nada es. ¿Qué está dando a entender Pablo? Que cuando una persona viene arrepentida, el Eterno no le mira primero si está circuncidado o no. Lo que le está mirando es su corazón para ser perdonado y ser salvo. Está hablando es de la salvación. ¿Aló? No está hablando de identidad y de pacto. Está hablando es de redención. ¿Aló? Y es que en ningún momento la circuncisión es para salvarse. En ningún momento la circuncisión es para que el Eterno me ame o no me ame, o para que el Eterno me salve o no me salve. Ese no fue el propósito del Eterno hacer la circuncisión. Tiene un propósito diferente. Pero los judaizantes, que aisladamente de los judíos eran una manada de locos, estaban proponiendo y hablando cosas que no eran. Pero ese tema ya lo hemos hablado en otra ocasión. La circuncisión nada es, y digan conmigo, la incircuncisión nada es tampoco. O sea que una persona que esté circuncidada o no esté circuncidada, de entrada eso no es lo que le interesa al Espíritu Santo. Lo que le interesa al Espíritu Santo es que tú primero abras tu corazón, seas dócil, te dejes tocar y venga un corte de prepucio, que es quitar la vieja naturaleza pecaminosa que hay dentro de tu corazón. Y eso se logra con la intervención de la Ruaj HaKodesh. Pero para nada Pablo está diciendo que la circuncisión pasó de moda, porque él no tiene como hombre la autoridad de ir a cambiar un mandamiento. Porque ese es un pacto entre Elohim e Israel, que es un pacto eterno visible. ¿Cuántos aplauden el nombre del Eterno? Entonces uno va mirando. ¿Cómo hace usted para descubrir que algo es auténtico o algo es falso? ¿Lo nota de entrada? Entonces vamos a mirar. Porque lo que estamos leyendo no es un gentil. Al que vamos a leer, inclusive tiene más autoridad que Pablo, porque es Johanán, el sacerdote que tenía estirpe levítica. Usted no sabe que dentro de los discípulos habían unos que tenían estirpe sacerdotal. ¿Y quién eran los que tenían estirpe sacerdotal? ¿Los hijos de quién? De Leví, de Alfeo, ¿no? Eran varios, ¿no?
Ahora, Johanan tuvo la oportunidad de conocer a Yeshua. Pablo no. Entonces, ¿quién tenía más autoridad para hablar de algo? ¿Pablo o Johanan? Y de los tres pilares de la iglesia, ¿quién era el que tenía más autoridad? Toda la gente piensa que era Kefas. ¿Sabe quién era el paquir de la iglesia de Jerusalén? No fue Pedro, para que usted lo sepa. ¿Qué les pasa? ¿Por qué se me duermen? ¿Porque no estudian? ¿Quién era la autoridad máxima de Jerusalén? Eran tres, pero entre los tres el más importante no fue Kefas. Entonces desintoxíquense con eso que le han metido a la iglesia católica, que era Pedro, era Jacobo. Jacobo era el paquir de la iglesia, eran tres, que siempre Yeshua preparó como paquir, como columnas. Kefas, Johanán y el mal llamado Santiago, que tampoco se llamó Santiago, que también hay que corregir, que se llamó ¿cómo? Jacobo. ¿Aló? ¿Y quién era el que tenía la vocería? Jacobo. Para asuntos de doctrina, para asuntos de autoridad apostólica, el que tenía la última palabra no era Pedro, era Jacobo, para que ustedes lo sepan. ¿No les parece interesante lo que están aprendiendo? ¿Y por qué Jacobo? Porque tenían estirpe sacerdotal. Es más, entre ellos habían algunos que eran hermanos de carne y sangre del Machía. ¿Aló? Para que ustedes lo sepan. Entre esos estaba Judas, entre esos también estaba Jacobo, que era el hermano de ¿quién? Del Señor. ¿Qué nos han dicho la Iglesia Católica? Que Yeshua no tuvo hermanos y que la Virgen lo sacó por la manga de la camisa y que nació Yeshua y que ella siguió siendo virgen. ¿Quién es la que ha creado todos esos mitos? Y ha tenido que formar complot y buscar copistas que tapen todas sus doctrinas mitológicas que han creado. ¿Han tenido secuaces la Iglesia Católica para fomentar y crear sus doctrinas? Pero siempre nos han dicho algo. Si queremos saber quién es el culpable, tenemos que ir a la escena del crimen. ¿Sí o no, Jaffa? Cuando estudiamos esa película, la de los investigadores, que a mi esposa le gusta bastante. ¿Cómo se llama? CSI. Bueno, CSI. Entonces, ¿qué dicen ellos? ¿Quieres conocer al malhechor? Porque esto está interesante lo que les voy a hablar. ¿Quieren conocer ustedes el culpable? El que está estudiando para ser detective tiene que usar el primer método, ir a la escena del crimen. ¿Por qué inmediatamente cuando hay un crimen acantonan? Cierran el lugar, porque ahí están las pruebas, las evidencias y cualquier cosita, ¿quiénes son los que tienen que venir ahí a investigar? Los del laboratorio, los del grupo técnico, agarrar un cigarrillo, agarrar un pintalabios, agarrar una cajetilla, agarrar las huellas, mirar. El grupo de técnicos forenses. Bueno, hoy vamos a volvernos forenses. Porque se nos ha dicho que ya la Torah pasó de moda. Se nos ha dicho que ya no hay que guardar mandamientos. Y les quiero decir una cosa antes de todo esto. Las iglesias no estaban establecidas en el mismo lugar. Estaba la iglesia de Jerusalén, estaba la iglesia de Antioquía, estaba la iglesia de Éfeso, estaban las iglesias de Asia, estaban las iglesias de Roma, estaba la iglesia de Filipos, las iglesias estaban regadas por toda Asia y Europa. ¿Cómo será que habían
iglesias también en España, porque Pablo dijo, tengo que viajar a España. Habían judíos sefarditas y judíos mesiánicos en España que habían creído en el Mesías. Había una comunidad grande de judíos en Sefarad, que es España. Vamos a respirar y a descansar. Vamos a descansar. Vamos a tener un descanso de 3 segundos y volvemos. Amén. ¿Ya? Entonces, las iglesias, ¿por dónde estaban regadas? Y todos tenían un obispo diferente, un roe diferente. Cuando vino la destrucción de Jerusalén, cuando vino la persecución del imperio, la destrucción de Jerusalén, si Jerusalén fue destruida, ¿qué pasó con los apóstoles? ¿Qué pasó con los que estaban en Jerusalén? ¿Qué pasó con todas las iglesias que estaban en el imperio cuando vino todo ese problema? Cuando los apóstoles mueren, ¿qué pasó con esas iglesias? ¿Quién le va a dar su identidad? ¿Quién las va a seguir pastoreando? Si todos dependían, unas de Antioquía y las otras dependían de lo que dijera Jerusalén. Mueren los apóstoles. ¿Qué pasó con todos esos líderes? ¿Qué les tocó hacer? ¿Qué hacen? Entonces viene todo este zaperoco y todo este quilombo que dicen los argentinos, porque nadie sabía dirigir la iglesia, porque los roes, los apóstoles, los cheliá, ninguno existía y todos habían muerto. ¿Quién tomó el control de las iglesias? Gentiles. Y al tomar el control de la iglesia, los gentiles, pues ya no van a tener ese sentimiento de amor a la Torá, se van a aislar con el imperio, van a hacer las mezclas, van a hacer las interpolarizaciones, se venden con el imperio y se prostituye la iglesia, que en repetidas veces en las cartas de Apocalipsis, el Eterno continuamente a través de los labios de Yeshua nos está diciendo lo que iba a pasar. Yeshua profetizó lo que iba a pasar, que la iglesia se iba a corromper, que muchos iban a apagarse, que muchos iban a entrar en tibieza espiritual, que muchos se iban a corromper, que muchos se iban a ir a los ídolos. La iglesia de la Odisea se enfrió, se volvió materialista, se alejó de la Torá y dejó de guardar los mandamientos. La iglesia de Asia Menor ya en el siglo I ya estaba dando indicios de que se estaba volviendo pagana. ¿Aló? Entonces, esto no es fácil. Los caminos del Eterno no son fáciles porque hay mucha mentira, hay mucho engaño. El mismo Pablo dijo, yo me voy, pero después que yo me vaya van a venir lobos rapaces que van a dispersar el rebaño. ¿No lo profetizó Pablo? Y no profetizó que iba a venir el sistema de iniquidad que es el papado y que iba a cambiar todas las cosas. Después de la caída del Imperio Romano, ¿no apareció el cuerno pequeño y cambió todo? Eso lo profetizó Daniel y también lo profetizó Saulo de Tarso. El protestantismo que estamos viendo en el tercer milenio es una doctrina mercantilista, es una doctrina moderna, es una doctrina corrupta, es una doctrina pagana. Son apóstatas porque se han alejado de los mandamientos y han mitificado a Jesús y lo han sacado de su contexto, de su cultura y de su enseñanza. Muchas gracias por hacerme porras. Parece como que tienen que ir a estudiar, ¿verdad? Por lo menos pasar por la Nacional y comprarse algún librito, ¿verdad que sí? Entonces tenemos que entrar a una iglesia a brincar y dar cinco brincos y decir gloria a Dios y pensar que esa es la verdad. La verdad es Cristo.
La verdad es Cristo. Espérate un momento. Yo sé que el Machías es el Mesías. Jesús es el Mesías, pero yo tengo que estudiar. Yo tengo que buscarle un perfil a mi vida. Tengo que culturizarme. Tengo que estudiar. No puedo tener una fe ciega. ¿Qué es lo que hace el judío todos los días? Leer la Torah. ¿Qué hace usted todos los días? No me diga mentiras. Salir a trabajar, a buscar la chamba, y cuando vienen están cansados. No hay estudio. Entonces vamos a mirar, mire, tanto que hablé, con razón que algunos se duermen, tanto que hablé y todavía no he empezado a hablar de lo que tengo que hablar. Entonces colóqueme otra vez archivos X para empezar nuevamente. ¿Aló? No se pongan nerviosos, ya nos vamos a ir. Póngame archivos X. Súbale con todo. Qué bueno. Cuidado que vienen los alienígenas por ahí, ¿no? La verdad que estos pastores son como alienígenas. Te amo, mi amor. Usted no, Pilar, a mi hija. Que me está escuchando al papá, Yafa. Eso es muy importante, porque ella después va a estudiar y me hace preguntas. Bueno, ¿dónde está Pablo? Pablo le toca ir por todas las iglesias. No todas. Corintios, Gálatas, Romanos. Pero Juan se queda en Éfeso, porque ya está anciano y ya tuvo la experiencia de Apocalipsis. Él tampoco escribió Apocalipsis, él lo vivió, pero lo escribió fue otro que también se llamaba Juan. Pero eso tampoco quiere decir que la carta esté falsa. Juan, el que está escribiendo esto, sabía Cabalá y se había criado con los esenios y era un sacerdote, tenía ADN sacerdotal, por lo tanto sabía la Torá. Era un judío fundamentalista. Y vamos a ver cómo habla un judío fundamentalista, pero es mesiánico, no es cristiano. Esa vaina de cristiano, quítesela, porque él no fue cristiano, fue un judío esenio. ¿Cuánto le alaban? Que cristiano, ¿dónde está esa vaina que cristiano? ¿Aló? Otra vez póngalo los archivos X. Y el que guarda sus mandamientos, ¿de qué está hablando Juan? ¿Qué son los mandamientos? ¿Y por qué él habla con tanta propiedad de los mandamientos? Porque lo lleva en la sangre, es judío, es sacerdote. Él no se metió un tabaco marihuana y dijo, bueno, la ley ya pasó de moda. Eso eran los tabacos de marihuana que yo me metí en Guaymaral. No, él no fumó marihuana ni nada de esas cosas. Ustedes tienen que leer las cosas con sentido común y histórico, ir a los hechos. Y el que guarda sus mandamientos, mira qué lindo, permanece en Elohim, en Dios, para que me entiendan mejor. Mira lo que está diciendo aquí Pilar. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios, en Yahweh. Entonces, ¿qué está dando a entender? Que el que no los guarda anda como la India María, que no sabe de dónde es, ni de aquí ni de allá. ¿Cuántos aplauden al Eterno? Así es que hay que leer las cartas, con sospecha, con suspicacia, no lo que los pastorcitos estos mentirosos nos dicen. Estos pastorcitos mentirosos del tercer milenio, ¿con qué están jugando? Con prosperidad y con milagros nada más. Y eso no es suficiente, porque Satanás también hace milagros. Belcebú hace milagros. ¿Qué le dijeron los judíos a Yeshua? Este no hace milagros sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Y qué dijo Yeshua de los que solamente hacen milagros y no enseñan Torá? Nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad, que no guardan la Torá.
¿Cuántos aplauden al Eterno? El que guarda sus mandamientos permanece en Elohim. Ese es el que permanece en Elohim, el que ama la Torah. Si usted no ama la Torah, chao bambino. No va a funcionar Plan Felipe, no va a funcionarlo nada, porque usted no ama la Torah. El que no ama la Torah no permanece en Elohim. Y viceversa. Y Elohim en él. O sea que el que no guarda los mandamientos, el Eterno no está en él. Entonces, si usted dice, ay, es que yo lo amo, yo no soy mala persona, pero usted no guarda los mandamientos que está diciendo Yohanan, que tú te estás metiendo mentiras. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Ojo con eso. Y más adelante dice, mira, el que dice, yo le conozco. Amén. Yo soy lo uno, yo soy lo otro. Y no guarda sus mandamientos. ¿Será que la gente hoy mira en los predicadores si guardan los mandamientos o no? No. Con tal que me estire la pata, con tal que ore por mí. ¿Qué es lo que hace la gente con los predicadores? Pedirles oración. Nosotros vemos a la gente que estudia la Torah, no. Buscan a los predicadores nada más por milagros, por señales, por milagros. Hoy los predicadores del tercer milenio, ¿qué es lo que venden? Puros milagros. Que saca tu chequera, que pacta, que Dios te va a entregar un carro, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a prosperar. Y uno enseña la Torah aquí, y perdóneme, uno enseña aquí la Torah y ustedes no tienen la misma motivación que tenían con enlace para entregarle el dinero a los predicadores falsos. ¿Cómo se quedan ustedes cuando el rabino está hablando de una necesidad? Así como están, mira. Amén, amén, Baruch Hashem, amén. Pero no entremos en detalle. ¿Puede más la mentira que la verdad? Pero tiene más negocio la mentira. Porque te mueven las emociones. El que dice, yo le conozco, a mí que ningún predicador me venga a decir que conoce al Eterno. Dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso, un falso, un chanta, un trucho, un Mickey Mouse, como dicen los puertorriqueños. Y ¿por qué? Porque la Torah no está en él. Aplauden a Yohanan por darnos esa ráfaga de luz. Entonces aquí estamos viendo un apóstol auténtico. Aquí están valorando ustedes un apóstol auténtico, como habla. Entonces uno empieza a mirar, este está hablando, ¿y por qué? ¿Y por qué está hablando así? Porque este sí estuvo con Yeshua. Y este sí sabía lo que decía Yeshua, que él no vino a infringir. Y este sí sabía lo que Yeshua le enseñó y aprendió. Que aquel que me dice que me ama, obedece mis mandamientos. Amén. ¿Cuántos aplauden su nombre? Entonces, conclusión para irnos para la casa, hermana Marisa. Relax. ¿Quiénes son los mentirosos? En esta ciudad, ¿qué se le dice a usted? Cuidado con ir allá, porque hasta brujería está enseñando. ¿No se nos ha ido gente de acá? ¿Pero qué hace el rabino Raúl Vargas? ¿Usted lo ve pecando? ¿Usted lo ve adulterando? Aquel que dice que le ama y no guarda la Torá es un mentiroso. ¿De qué me vale a mí
ganarme un montón de dinero haciendo señales si no estoy predicando lo que realmente tengo que predicar. Amén. Démosle un aplauso al Eterno. Entonces, ¿qué te han dicho los pastorcitos mentirosos? Que la Torá pasó de moda, que los mandamientos son para los judíos, que tú no eres Israel, que tú no eres judío. Y Pablo y todos los apóstoles han dicho todo lo contrario a lo que estos pastores del tercer milenio mentirosos continuamente están diciendo. ¿Cuál es el compromiso en esta noche según Johanan? ¿Cómo tú vas a conocer a alguien que te está diciendo verdad? Que el que te profetiza los cálculos y la dirección de tu casa y el número de tu cédula. ¿A quién tú tienes que seguir? ¿A quién tú tienes que escuchar? ¿A alguien que venga solamente con señales? ¿O que te enseñe la Torá y los mandamientos? Este sí era un apóstol genuino. Este sí realmente estuvo con Yeshua, porque Yeshua enseñó no a quebrantar, sino a obedecer, a guardar y a cumplir la Torá, que es la ley. ¿Cuántos aplauden su nombre? Lo siento. Yo sé que se van a distanciar más de mí algunos y he perdido... ¿saben que cuando yo hablo de guerra espiritual yo subo en el Face, ¿no? Cuando hablo de guerra espiritual. Pero cuando empiezo a hablar eso, cuando hablo de guerra espiritual, las entradas son de 5,000, 3,000, 4,000. Y cuando hablo de esto son 200, 150, 250. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta obedecer. La gente le gusta es recibir, pero sin tener un compromiso. Ese es el espíritu de error. Usted no vaya a caer ahí. Shabbat Shalom, Laila To, descanse, duerma con los angelitos y sueñe con los pastorcitos mentirosos. Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Amén. De Barín Hachem Jameborá Leolam Baed. Démosle un aplauso al Kadosh Baruj Hu. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam, asher bahar mikol yamin, benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Rey del universo, que nos diste la Torá de la verdad, implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú por el Mesías, Yeshua. Amén. Abba, queremos la verdad. Queremos salir del engaño cada día. Bendice hoy nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestro macer, y bendice a todos los que de corazón sincero, sin manipulación, van a bendecir y van a honrar la palabra y van a ser fieles a ti en la obediencia de entregar la 10ª parte que corresponde. En el nombre de Yeshua. Amén. Laila To, Shabbat Shalom y Leitrao. Y que Marisa pueda conseguir transporte en esta noche. Amén. Wow. Are you ready to dance? Are you ready to dance? Don't go down. Are you ready to dance? Are you ready to dance? Don't go down. Are you ready to dance? Don't go down. I look all around, it's everywhere. You are there beside me.